como para conocer el entorno, a ver de cuáles cantones de Heredia hay gente aquí. De Central, Barba, Santo Domingo, no hay de Santo Domingo, Santa Bárbara, Belén, Flores, San Pablo, y quedó Sarapiquí, San Isidro, a eso, Sarapiquí, San Rafael, de último, no porque no me interese. Muy bien, vamos a hablar de los siguientes temas y luego obviamente de todos los que ustedes quieran plantear. Es una especie de conversatorio, pero quiero que me den la oportunidad de expresar algunas ideas sobre temas que sé que pueden ser de interés y sobre todo de preocupación y de inquietud por muchas de las personas que están presentes. Si no viene el té pronto, voy a tener que usar el micrófono. A ver, vamos a hablar de, en mi opinión, qué es lo que hizo que la política de este país cambiara con don Rodrigo Chávez. Dos, si creemos que es importante y necesario que ese cambio se mantenga, continúe, se profundice, si vale la pena y por qué. Tercero, ¿cuál será el partido político que acumulará en el sector del rodriguismo el mensaje y lo que se representa? Cuatro, ¿quién será el candidato o candidata? Cinco, ¿cómo se va a organizar la campaña? Y 6, ¿por cuánto vamos a ganar las elecciones y cuántos diputados vamos a ganar? Un poco esos son los temas que quiero tratar, más los que ustedes puedan plantear. A ver, yo tengo la suerte, aunque dicen los romanos en el adagio latino que no existe la suerte, que la suerte bendice a los valientes. Tuve la suerte y tengo la suerte de conocer a don Rodrigo desde que ambos tenemos 8 o 9 años de edad. O sea, estudiamos juntos en la escuela Buenaventura Corrales. Somos de la generación de la Buenaventura del 73. Él en el sexto F y yo en el sexto C. Él vivía en Paseo de los Estudiantes, de donde está el viejo edificio de acueductos y alcantarillados, creo que todos se ubican, 50 metros al este. Es una casa de madera que todavía está ahí. Y yo vivía en el barrio de La Soledad. El papá de él había sido compañero de mi mamá en Atenas, ambos atenienses, y coincidíamos en la escuela y a veces caminábamos juntos de esa zona hasta la Buenaventura. Teníamos vacaciones en Atenas juntos. Ya podemos continuar. Y entonces había mucha coincidencia en esas épocas de vacaciones. Trabajamos juntos en cooperativas, en el Banco Mundial 10 años, yo en América Latina y él dirigiendo los proyectos desde Washington. Así que no solo soy el abogado de él ahora, el abogado del presidente, como me dicen, sino que además somos amigos. Buenas noches. Buenas noches. Lo sigo viendo más como un hermano, como un amigo, pero evidentemente con el respeto y la distinción de que ahora es el presidente de la República. Cuando estábamos en diciembre del año 21, el 25 de diciembre estábamos en la casa de mis padres en Atenas y hablando de política, de quién iba a ganar las elecciones en febrero del 22. Y lo que voy a decir posiblemente nos pasó a todos. Todos diciendo por quién íbamos a votar, todos íbamos a votar por Rodrigo. Y ahora venía quién va a ganar las elecciones. Gana este, gana el otro, el que pase la segunda ronda contra Figueres es el que va a ser presidente. En eso estábamos y creo que era un poco el sentir de todos los que están aquí. Pues estamos aquí, ya me estoy respetando las reglas. Pero mi mamá, que hoy tiene, gracias a Dios la tenemos viva, 84 años, dijo lo siguiente: todos están equivocados, Rodrigo Chávez va a segunda ronda y es presidente. Y nos volvimos todos los sabiondos, los que queríamos saber de política, y le digo: mamá,
No estamos hablando de quién queremos que llegue a segunda ronda. Estamos hablando de quién va a llegar a la segunda ronda contra Figueres. Dice mamá, no, todos ustedes se equivocan. Y el primer domingo de febrero a las 9 de la noche mi mamá empezó a llamar a todos sus hijos y sus nietos a burlarse, en el buen sentido de la palabra, y nos demostró que ella tenía un instinto, un sentido que no tenían ni los que creíamos saber de política, ni los analistas, ni nadie. Ella vio a Rodrigo en esa segunda ronda y claro, el que llegaba a la segunda ronda era presidente. Y mi mamá lloró como pocas veces le he visto llorar de la emoción de ver a ese chiquillo. Se llevaba de la mano a la escuela. Cuando la mamá de Rodrigo lo dejaba, mi mamá era maestra en la Buenaventura. Entonces iba con alguno de nosotros caminando de allá por la antigua Cámara de Industrias, por la clínica Doctores Echandi, caminando hasta la Buenaventura, y Rodrigo venía con su mamá y a veces nos topaba, entonces nos dejaban a semejante chiquillo más alto que cualquiera de la escuela hasta la Buenaventura y verlo cómo llegó a la segunda ronda y verlo con mucho orgullo ser presidente. Pero ¿por qué Rodrigo gana y por qué ha gobernado como gobierno? Unos pueden decir es un hombre muy valiente, muy inteligente. Sí, hay personas muy valientes y muy inteligentes, pero eso no es suficiente para que él haya ganado como ganó. Yo voy a compartir con ustedes unos minutos por qué creo que él pudo hacer lo que ha estado haciendo. Primero, el vivir tantos años fuera del país lo independizó de los grupos de interés costarricenses. O sea, cuando él llega en el año 19 a ser ministro de Hacienda, me llama para que cenáramos y lo primero que me dice, José, tenés que decirme quién es quién en Costa Rica. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los sindicatos? ¿Cuáles son los medios que tienen más influencia? Porque yo he estado muchos años fuera, entonces no tenía amarres, no tenía gente a quien le debiera nada de llegar a decir, ese es un empresario, y entonces llegó independiente. Eso es muy importante y casi nadie lo ha analizado. El segundo elemento, y pueden sorprenderse de esta explicación, es un hombre que tenía su vida económica hecha. Las personas que llegan a la presidencia de la República cargando problemas económicos quedan amarrados para siempre. Porque dicen, después de estos 4 años, ¿qué va a hacer de mi vida? Entonces, esos 4 años los dedican a ver cómo resuelven su vida. Y no digo robando, pero de alguna manera amarrando favores. Esa es una manera de robar, muy bien. Pero Rodrigo llegó y algo que no se ha dado mucho a conocer en su momento, sí, él y la esposa, una señora que gana más de $10,000 en el Banco Mundial, y él decidieron comprar esa casa en Monterán. Y dijo, ¿cuánto vale esa casa? $850,000. Y don Rodrigo hizo una transferencia desde la cuenta de ellos dos en un banco en Washington y la pagó. ¿Eso lo hace millonario? No, lo hizo independiente. No necesitaba venir a entregarse a las manos de grupos. Que eso puede sonar en la jerga del populismo radical de decir, uy, es que hay que buscar a alguien pobre porque solo los pobres encarnan los sentimientos y las necesidades de la gente. No. Inclusive en la izquierda, los grandes líderes de la izquierda en su momento, ninguno era pobre. Mao Zedong no era pobre, ni Fidel Castro, ni Marx, ni Engels. Eran dentro de la jerga de izquierda burgueses. Salvador Allende, y podía seguir. Manuel Mora en Costa Rica, no era ningún pobre, era un profesional de clase media. Carmen Lira no era pobre, ni aún en el contexto de la época. Entonces, eso le da al presidente un criterio de independencia muy interesante. Y tercero, ninguno de los ricachones banqueros le financió la campaña, porque no creían que iba a ganar. Entonces cuando gana tampoco le debe nada a esos banqueros que se habían acostumbrado a
dar órdenes a quienes llegaban a la presidencia. Bueno, eso lo hace gobernar de la manera en que gobierna. Y 4, además, tiene una experiencia que pocos tienen. Cuando a él dirige el proyecto del Banco Mundial en Washington y lo pasan a Indonesia, después de haber estado en Rumanía, en Turquía, en Polonia, en más de 40 países, pero en esos 3 era el director del proyecto y lo pasan a Indonesia. El proyecto de Indonesia en el sudeste de Asia es el proyecto más grande después del de Washington. El presupuesto del proyecto del Banco Mundial en Indonesia es como 20 veces el presupuesto de Costa Rica. Entonces, para él, un presupuesto como el de Costa Rica es nada con el que le tocaba administrar en el sudeste de Asia. Y los problemas que enfrentaba con una huelga de 80,000 mineros en Rumanía, no sé cuántos cientos o miles de muelleros en Polonia, en los astilleros de Dansk, o protestas en las calles de Indonesia, un país de más de 125 millones de personas, el país que tiene más musulmanes del mundo, no es Arabia, no es Turquía, no es Irán, no es Yemen, es Indonesia, es el país que tiene más musulmanes del mundo. Le tocó vivir ahí, aprender a chapucear en turco, en rumano, en polaco, en indonesio, en mandarín, para que venga una señora a decir que no habla inglés. Alguien que ha vivido casi 40 años en Washington, entonces, ¿con qué se comunicaba ahora con Macron y con los príncipes de Inglaterra? Pero bueno, eso le da un bagaje cultural impresionante que no ha tenido ningún presidente de Costa Rica, y eso le marca una diferencia que lo hace gobernar muy diferente, a lo cual le podemos sumar su inteligencia, su valor. Y el último elemento que quiero comentar, el origen familiar de él. Alguien puede decir, ¿cómo alguien que ha vivido tantos años habla como tico? Se siente como tico. El papá de don Rodrigo es Chávez Robles, el papá era Rodrigo Chávez Arguedas, fue gerente del ITCO en su momento. Fue uno de los fundadores del departamento de colonias del ITCO. Rodrigo iba con su papá todos los fines de semana allá por La Paz de San Ramón, donde había colonias, a la antigua colonia Carmona, hoy ciudad Carmona en Andayure, por Upala, por Los Chiles, por Limón, visitando colonias del entonces ITCO. Ahí aprendió a tratar con los campesinos, a sembrar árboles, a montar a caballo, a tocar marimba, a bailar típico. Lo más valioso es que se le quedó para siempre en su alma y en su mente y no lo perdió. Ahí aprendió a jalar la R, orgullosamente, y no como se burlan algunos, que por qué habla así. Como le he dicho yo a algunos, ¿y cuál es el mejor español? ¿El de Andalucía? ¿O el de Argentina? ¿El de Paraguay? ¿El de Chile? Traten de entenderle a un chileno, yo no les entiendo. Los colombianos, los cubanos, los mexicanos, y no hablamos todos español. Entonces, ¿cuál es el acento perfecto? Hablamos mal los que en español jalan la R y dicen carro o dicen tres. Los idiomas son para comunicarse, son para entenderse. Y Rodrigo Chávez habla inglés como hablar español él mismo. Ustedes lo oyen cómo marca la palabra, cómo la corta y cómo la enfatiza. Para que venga una señora que posiblemente estudió en el centro cultural y habla muy pipi su inglés a corregirlo. Dice ella. Muy bien, eso lo hace gobernar como gobierno. Eso lo hizo que gente que estaba esperando a alguien diferente votara por él. Y hay una encuesta que no ha salido a relucir y no va a salir, donde le preguntamos a la gente: si las elecciones fueran hoy entre José María Figueres y Rodrigo Chávez, ¿por quién votaría? En la segunda ronda de abril del 2022 los resultados fueron 54-46 en números redondos. Hoy ese dato dijo 81-19. En la segunda ronda poniendo a los mismos. Y en la primera ronda, donde Rodrigo sacó el 17, hoy sacaba el 52 contra todos los demás. Eso denota que, al revés de la mayor parte de los presidentes, su capital político ha aumentado en vez de disminuir.
Ahora, Rodrigo Chávez no va a ser el candidato en el 2026. Si pudiera ser, sería muy diferente, o tal vez muy parecido a lo que estamos hablando. Entonces, uno de los temas que se discute ¿es transferible el apoyo electoral? Un presidente con tal grado de apoyo puede transferir su apoyo popular al candidato o candidata del partido del gobierno. Antes decían que no. Sin embargo, en América Latina en los últimos años la respuesta es sí. Lo hizo Lula con Dilma Rousseff. Lo hizo Álvaro Uribe con sus candidatos en Colombia. Sobre todo lo hizo Andrés Manuel López Obrador en México con Claudia Sheinbaum, que inclusive ganó por un porcentaje mayor que el que él había ganado. Lo estaba haciendo Correa en Ecuador con Luisa Gutiérrez, a pesar de que él estaba en Bélgica y ella en Ecuador, hasta que asesinaron un candidato en Ecuador y la política se trastocó. Mi tesis es que hay que matizar eso. Un presidente puede transferir su apoyo con una condición, bueno, obviamente que esté apoyado, porque si no está apoyado, no, más bien transmite negatividad. Que ese presidente quiera seguir en política. Porque si el presidente dice, digamos que don Rodrigo dijera, yo el 8 de mayo del 2026 me voy para la casa, o como dijo Carlos Alvarado, ahí se las dejo. Entonces ahí difícilmente transfiere nada. Pero cuando la persona sigue en política, entonces es una manera de como sostener el testigo, que es lo que pasa en los corredores de relevos, mientras viene nuevamente don Rodrigo, porque él quiere ser nuevamente presidente. Y para eso hay que reformar la Constitución, porque actualmente tendría que esperarse hasta el 2034. Entonces, yo sí creo que ese poder electoral, ese apoyo del presidente es transferible. Ahora, para transferirlo hay que transferírselo a alguien con nombre y apellido, no se transfiere a una abstracción. Y hay que transferirlo a alguien que esté en un partido político, porque en Costa Rica nadie puede ser candidato a la presidencia de la República si no es por un partido político. Y para poder ganar las elecciones y hacer los cambios que no se pudieron hacer en profundidad por tener solo primero 10 diputados y luego 8, y una reacción absoluta de 49 en contra, hay que sacar una buena cantidad de diputados. Y para eso hay que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones hay que organizarse. Y para ganar las elecciones hay que trabajar. Cada vez ganar las elecciones es un ejercicio menos del pata a pata y del barrio a barrio, aunque eso sigue siendo la parte más linda de la política. Y cada vez es más un tema de redes sociales y de opinión y de masas que opinan en redes y se va trasladando la opinión, pero nunca va a desaparecer el trabajo orgánico del día a día, del pueblo a pueblo, del puerta a puerta que llamaban antes. Entonces, para eso se necesita organización y hay que cuidar los votos en las mesas y hay que llevarle comida a la gente el día de las elecciones. Y aunque ya el transporte no sea tan importante, siempre hay gente que necesita que la movilicen. Y hay que tener de alguna manera algo de censo. O sea, no, tampoco es que las elecciones se van a ganar solas. Se necesita la gente que trabaja. Eso se llama organización. ¿Con cuál partido va a ir el rodriguismo o el rodrigochavismo, como dice un amigo mío, como le quiera decir? Yo inventé una forma para dejar de eso, si es chavismo, rodriguismo, no, yo me inventé una y sigo pensando que es la mejor manera y siempre les digo, usémosla. ¿Cuál es el partido que vamos a utilizar para ganar las próximas elecciones? El PDP. Los que saben y me han oído no contesten la pregunta, pues no se vale, ya se las había soplado. ¿Qué es el PDP? ¿No? Demócrata. No, PDP. Partido del Presidente. Es la forma más directa. Cuando uno va a todo lado, ¿cuál es la pregunta que le hacen? ¿Cuál es el partido del presidente? Bueno, el partido del presidente es el PDP. Entonces, cuando esté escogido el partido, el que vaya a ser
abajo le vamos a poner PDP, Partido del Presidente. Hay beligerancia, no, puede ser el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal, el presidente de la Junta Cívica. Lo que pasa es que en la mente, en la conciencia y en el alma de todos los que escuchen eso, el PDP es el partido de Rodrigo Chávez. Correcto. Y PDP es pegajoso. PDP a nadie se le olvida. PDP dice lo que la gente quiere. Vamos a hacer camisetas con ustedes. Ahora, ¿cuál va a ser el partido que se va a utilizar? Esa es la pregunta número uno que me hacen en todas las reuniones. Bueno, va a haber uno solo. Vamos a empezar por ahí. En este momento hay 4 partidos inscritos que se proclaman partidos rodriguistas o partidos del presidente. Y uno de esos va a ser, pero uno, el que se escoja de esos 4, no es que los otros 3 van a inscribir papeletas de diputados. Al revés de como dicen algunos, es que hay que hacer eso porque con eso los confundimos a los demás. No, los que nos vamos a confundir somos nosotros, si llevamos como 4 partidos. 2, si llevamos 4, allá hablé con el presidente, 4. Y uno es, llamémosle así, el que va con la candidatura presidencial y los otros quieren llevar diputados, esos votos se nos van a diluir y posiblemente vamos a perder un diputado por residuo por andar diluyendo nuestros votos. No, se va a concentrar. Ahora, dice un gran amigo mío que escribe mucho ahí en redes, tal vez lo han leído, Douglas Camaño, sale criticando casi todo lo que hacemos, pero él es un muy rodriguista y muy buen amigo. No siempre con los amigos hay que coincidir, salvo en las cosas de fondo, ¿verdad? Si uno no coincide con los amigos en las cosas de fondo, pues está complicada la cosa. Entonces él dice que no, que hay que y además que cómo se le va a impedir al partido rodriguista no escogido que ponga a sus diputados. Y la respuesta es muy sencilla. Si quiere ponerlos, le tiraremos toda la maquinaria encima. Entonces no va a sacar ni medio diputado. Pero puede ser que esos poquitos votos que saque terminen costándonos un diputado por recibo. Entonces tiene que ser uno solo. El que vaya a ser. Puede ser que no nos guste mucho. Puede ser que nos hubiera gustado otro más. Pero es que en política no hay nada perfecto. Primero porque es de seres humanos y no somos perfectos. Segundo porque en política el día que uno quiera que las cosas se hagan como a uno le dé la gana, ese día mejor uno se organiza un partido político y hace lo que le da la gana. Pero si uno tiene uno a veces que someterse a decisiones, salvo que atenten contra su conciencia. Si ya atentan contra la conciencia, pues de ahí uno no se acomoda y se retira. Entonces, ¿cuáles son esos 4 partidos que se proclaman rodriguistas? Y no los vamos a decir en orden porque después alguien dice, el que dijo primero es que ese es el más importante, ¿no? Entonces voy a escucharlos. ¿Alguien? Bonita la música. ¿Alguien que me diga los 4 partidos que se proclaman rodriguistas? Pueblo Soberano. Pueblo Soberano es uno. Motiva. Aquí Costa Rica Manda. Motiva es otro. Aquí Costa Rica Manda es otro. Me falta uno. Por una refrigeradora. ¿Cómo? Muy bien, ese es el 4. Muy bien, se ganó la refrigeradora. Hay 4 partidos rodriguistas, de los cuales hay uno de ellos que hay algunos que dicen que no es rodriguista, que es Aquí Costa Rica Manda. Para mí lo es. Que en las pasadas elecciones pasaron muchas cosas feas y demás, pero yo conozco a la gente que está ahora y sé que están comprometidos y les gusta el rodriguismo. Esperanza y Libertad es uno muy nuevo que se inscribió hace algunos meses. Motiva se inscribió recientemente y Pueblo Soberano está inscrito hace bastante tiempo. Uno de esos 4 va a ser escogido. Todos pueden participar en las próximas elecciones y el que se escoja, como ya dije, los demás tendrán que acomodarse. ¿En cuál milito yo? En ninguno.
¿Por qué? Porque si militaba en alguno, alguien iba a decir, ahí está el abogado del presidente, entonces ese es el escogido. Doña Pilar, ¿en cuál milita? En ninguno. Doña Laura Fernández, ¿en cuál milita? En ninguno. Hay que mantenerse así hasta que se escoge el partido. ¿Quién va a lanzar la señal de cuál es el partido? Doña Pilar. O el presidente se le puede salir alguna de esas frasecillas como medio indirectas, que son bastante directas, y asomar el nombre del partido. ¿Cuándo? No puede pasar del 15 de julio. Ojalá que sea, si se pudiera, en la primera semana de julio. Estamos tratando de que sea en ese momento, donde se va a convocar un acto. Yo no sé si va a ser tan literal como el banderazo de salida, que dice, ya me imagino a doña Pilar con una bandera, haciendo como así, al inicio de una carrera de carros, pero algo así, donde se va a indicar cuál es ese partido, y a partir de ese momento, ese partido va a ser el partido con el que vamos a ir todos los que queramos enarbolar la bandera del Rodriguito. Alguien, sí, ese va a ser el PDP. Alguien dirá, ay, ¿por qué es que me gusta más el otro? Bueno, okay. Entonces no milite, sí, haga su lado, porque ya se escogió ese. O sea, esto no es, o sea, nunca se le va a quedar bien. O sea, de esos 4, hay uno que es el que me gusta a mí. Pero si no se escoge ese, yo voy a estar con el que se escoja. O voy a decir, ah, no, y es que si no jugamos con la alineación que yo quiero, como aquel que si no lo ponían de delantero centro a hacer goles, aunque era más malo, entonces se lleva la bola. No. O sea, esas son las reglas, hay que jugar. Ahora, ¿cómo organizar la campaña? Es que escoger el partido es muy fácil. Sí, como le ponemos PDP, ya será PDP. Y si hubiéramos encontrado un nombre con las siglas PDP, hubiera sido genial. Sí, pero claro, no importa. Le ponemos Partido de los Patitos, el PDP. Ya PDP, ya todo el mundo le dirá PDP. Ya después puede ser que al final no nos acordemos ni cómo se iba a llamar el partido. Ese será el PDP. Ahora, el punto es cómo organizar la campaña. Y aquí voy a hablar de las cosas más difíciles y es de lo que más me preguntan. Vamos a suponer que sea el partido A, para no usar ningún ejemplo, porque si no dicen, usó el ejemplo porque ese era, ¿no? El partido A. Y resulta que el partido A tiene delegados cantonales, coordinadores de cantón, tiene coordinadores de provincia, y tiene un directorio político, un comité ejecutivo nacional. Entonces algunos en el partido A andan diciendo, es que si es el partido A, ya yo soy el coordinador provincial de la campaña, porque yo soy el coordinador provincial del partido A. Es que Barba lo va a dirigir este comité, porque este es el comité del partido A. Error y falso. Los coordinadores de cantón, de provincia, nacionales, los va a poner el comando de campaña nacional. Y antes de que alguien se sorprenda, mire, yo he estado por lo menos en 10 campañas. Y siempre ha sido así. Cuando yo milité en la unidad, estuve en 3 campañas, yo era parte del comando de campaña. Y en ninguna de estas campañas yo me acuerdo cómo se llamaba el presidente del Partido Unidad. El presidente del Partido Unidad no llegaba a las reuniones del comando. Yo no sabía ni quién era el secretario general. Había un candidato a la presidencia, un jefe de campaña, ahora le llaman gerente, la misma cosa. Antes se llamaba jefe de campaña, ahora le llaman gerente de campaña. Había un coordinador de electorales nacional, un coordinador de transportes, un coordinador de organización, un coordinador de, no se llamaba alimentación, pero bueno. Y obviamente había un coordinador del tema de publicidad y comunicación. Pero de verdad, yo no recuerdo en ninguna de esas campañas quién fuera el presidente del partido. Y cuando había que escoger el comité, digamos, de San Rafael de Heredia, era el coordinador nacional territorial, el que asignaba el coordinador de la provincia de Heredia, que no necesariamente era el coordinador provincial del partido. Y luego escogían los coordinadores de cada cantón. Yo no me acuerdo nunca haber agarrado la lista de los coordinadores del Partido Unidad de San Rafael de Heredia para decir estos son los coordinadores de la campaña de San Rafael de Heredia. Nunca. Ni cuando milité en Liberación se hizo eso. Pero ahora resulta
que de esos 4 partidos, por lo menos hay 2 de esos 4 que ya se proclamaron, no solo el partido, sino que ya los coordinadores del cantón de Ojancha del partido A ya dice yo soy el coordinador de Ojancha, y el coordinador provincial del partido B dice yo soy el coordinador de la campaña. Pero ¿qué es eso? O sea, de verdad yo nunca he visto eso. Esta es la primera vez que yo veo una cosa así, y eso que he estado en más de 10 campañas en comandos de campaña. No, el coordinador o el equipo coordinador de cada cantón lo va a poner el comando de campaña por medio del coordinador territorial. Que puede ser que haya algunos que son coordinadores del cantón del partido escogido, puede ser, pero puede ser que no. Mire, hay coordinadores, y yo los conozco, los de los 4 partidos he revisado los nombres. No de todos los 84, casi 81, que ya uno lo tenía en mente antes, de los 84 cantones del país. Pero sí de los cantones donde conozco más gente. Y hay algunos que jala más una pila de foco o una cocina de leña. ¿Por qué? Porque no están puestos allí para que dirijan una campaña. Mire, no nos llamemos engaños. Yo hace muchos años colaboré, y aquí hay algunos que me ayudaron en esa quijotada, Emilio es uno de ellos. Hicimos un partido cuando había que ir a hacer asambleas en cada distrito. Ahora es facilísimo hacer un partido. Ahora es que yo hice un partido y decir, hace 84 asambleas es muerto de risa. Cuando había que hacer 400 y resto de asambleas distritales. Cuando me tuve que ir a un distrito de esta provincia de Heredia, de los más difíciles de hacer una asamblea, primero porque no había gente, y luego de la poca gente había que encontrar 5. Llanuras del Gaspar, de Sarapiquí, Cureña de Sarapiquí, qué cosa más terrible hacer una asamblea distrital ahí. Ya había que escoger ahí los primeros 5 que le salieran. Ahora, ¿esos eran buenos dirigentes políticos? Posiblemente no. Pero eran los que ocupábamos para hacer la asamblea de Llanuras del Gaspar. Y a veces, mira, hay que hacer la asamblea cantonal de San Pablo de Heredia, y no está haciendo el partido en ese momento, y se va a poner, mira, recomendame los 5 mejores dirigentes en San Pablo de Heredia. No está haciendo el partido, no está en eso. Y los pone. Es más, usted agarra la lista, y no solo en los 4 partidos rodriguistas, acá se me sale un nombre. Si no es Liberación, hace